Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder contactar con ustedes en un enlace más originado por la Iglesia del Redentor de la ciudad de Esmeraldas. En esta noche, como siempre, contamos con la presencia de nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, al cual pues le damos una cordial bienvenida. Mi hermano Pastor, buenas noches. Muy buenas noches, Guillermo. Muy buenas noches a todos ustedes. Qué gusto, qué privilegio hermoso que Dios nos regala de una vez más encontrarnos para poder meditar en torno a la palabra de Dios y permitir que Él nos edifique y nos fortalezca. Cordialmente bienvenidos. Muchas gracias, mi hermano Pastor. Pues como siempre, vamos a iniciar entonces con una oración para ponernos en manos de nuestro Creador. Amado Padre, gracias por las bendiciones, Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu misericordia hacia nosotros, oh Señor. Esta noche, hermano pastor, tu siervo, Señor, al cual tú usas de instrumento, nos va a dirigir un mensaje, Señor. Que ese mensaje, como siempre lo pedimos, llegue a nuestros corazones y que también se convierta en parte de nuestra vida práctica. Que podamos entender y comprender el camino que tú quieres para cada uno de nosotros. Y si estamos pasando por pruebas o dificultades, Señor, no nos dejes, no nos abandones, Padre. Así es más fácil poder pasar el desierto, Señor, de tu mano, porque solo no podemos, Señor. Bendícenos siempre, Padre, y que tu misericordia nos acompañe, así como tu amor eterno hacia cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús te pedimos esto y te bendecimos. Amén. Bueno, en esta noche el mensaje que nos va a compartir nuestro hermano pastor es José, un modelo de saber retroceder. Para eso entonces los vamos a dejar con el hermano pastor Luis Sánchez, al cual escuchamos con atención. Mi hermano. ¿Ok? Una vez más, muchas gracias. Bueno, la semana anterior habíamos estudiado acerca de los diferentes tipos o modelos de familia existentes y había quedado a modo de tarea poder orar, pedirle al Señor conforme David también nos enseña cuando pedía diciendo, examíname, oh Dios. Y creo que la práctica cotidiana de poder interceder de esa forma lograremos, conseguiremos que el Señor pueda mostrar aquellas cosas pendientes en nosotros que están de más y que necesitan ser sacadas, ser extirpadas para que podamos en una condición de vivir limpios, poder avanzar hacia el encuentro con el Señor, hacia la eternidad. Hoy, en el avance del estudio, el análisis y comentario del libro Espiritualidad Emocionalmente Sana, llegamos a este título o capítulo que refiere diciendo José, un modelo de cómo retroceder para poder avanzar. Creo que ya el énfasis de la temática nos lleva a pensar que no es un asunto de detenernos para abrir el álbum del pasado y martirizarnos, porque yo creo que la voluntad de Dios no es esa para con usted y conmigo, sino más bien detenernos en momentos para que podamos orar al Señor y así como Job también llegó a pedir y David diciendo, Señor, lo que no alcanzo a ver, muéstramelo para que entonces en esa experiencia de ser enseñados, poder decirle al Señor, quita, quita absolutamente todo lo que puede ser a modo de estorbo en mi vida y mi desarrollo espiritual. Bueno, debo de considerar entonces con ustedes lo que dice Génesis 45, el capítulo 45, verso 8, que reza así. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Bueno, estas palabras provienen del corazón y pronunciadas por el mismo José, que en un momento determinado le tocó estar cara a cara con sus hermanos, habiendo pasado por tantas situaciones difíciles y complejas. Supo él decirle que él había llegado a un territorio y que dicho territorio Dios sin duda lo había levantado y lo había prosperado. Y con estas expresiones, José da a entender que de seguro todo ha estado en el propósito, todo ha estado en la voluntad perfecta y completa del Señor. Que les dijo, ustedes no me enviaron, sino que Dios
me ha enviado y me ha puesto. Qué interesante. Dios es el que siempre establece y a la vez instituye. Y usted conoce la vida de este hombre llamado José, cómo Dios lo exaltó y en gran manera. No es o no fue aquel tipo de persona como hoy en día vemos que tratan de ganar ventaja para llegar a una posición determinada, estropeando, afectando, golpeando, denigrando a los demás. Siempre fue removido, fue escalando según la dirección, el tiempo y el propósito de Dios. En Génesis 45, verso 2, ahora encontramos que dice lo siguiente. Entonces se dio José a llorar a gritos, que oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Bueno, este versículo del cual quiero pedirle de favor, observe bien el énfasis, dice que José se dio a llorar a gritos. Bueno, si usted me preguntará por qué traigo alusión a esta porción de la Biblia. Bueno, es que sin duda hace ver que José mostró su sensibilidad en momentos determinados. Y usted se preguntará, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, tiene que ver con todos nosotros, porque ya hemos hablado al respecto de que si nosotros queremos crecer espiritualmente y mantener una espiritualidad sana y emociones saludables, no debemos de esconder nuestros sentimientos. No podemos ni debemos tampoco esconder nuestras lágrimas. Dios nos creó con la capacidad de ser sensibles. Así que este hombre en un momento determinado lloró y lloró a gritos. Eso es, sin duda alguna, un buen referente para que usted y yo nunca nos neguemos a la posibilidad también de poder llorar. El trasfondo de la familia de José se caracterizó por una gran angustia y tristeza. Bueno, usted que ha leído la Biblia se va a recordar de sus abuelos, hablando de José, cómo tuvieron situaciones convulsionadas, donde hay marcas clarísimas de infidelidad, de conflicto, de fricciones entre familias. Y eso, de una u otra manera, se heredó. José proviene de ese contexto. Ahora, la salud y la madurez de nuestra familia de origen pesa en un momento determinado. Ahora, estoy tratando de hacer una relación en cuanto a lo que la Biblia dice del trasfondo familiar de José. Súmese las situaciones propias que él supo saborear. O sea, yo no puedo sino decir que había un peso de una realidad de familia que de una u otra manera José lo llevaba. Ahora, aquí es clave considerar esto, porque estamos ante la realidad, y ahora aquí pensémoslo en el siguiente plano. Yo siempre he ocupado esto, ¿no? O sea, toda situación convulsionada, más aún si no ha habido una verdadera salud y no ha habido un verdadero crecimiento espiritual en nuestra familia, toda situación convulsionada en nosotros debe determinar para que desde nuestra vida se levante lo nuevo y pueda ser establecido un linaje en bendición por miles y miles de generaciones, poniendo así la expresión, hasta cuando Cristo venga. El padre, el abuelo y el bisabuelo de José formaron parte de mentiras, verdades a medias, secretos y envidia. Eso dice el pastor Pister Escasero en su análisis de la situación del trasfondo de vida de José. Bueno, yo digo de la misma forma, nosotros arrastramos marcas del trasfondo de nuestra familia, porque no podemos decir, por más que hayamos sido bien educados, tuvimos desde niños, jóvenes, todas las comodidades, padres, abuelos, muy lindos, pero todos hemos estado marcados por el pecado. Usted sabe que el pecado distorsiona la esencia de la espiritualidad. Y así como José, su trasfondo fue fuerte, usted y yo podemos reconocer que de alguna manera hemos sido golpeados, estropeados por situaciones de vida, del cual somos llamados a traer todo a los pies de Jesús para que Él produzca esa ruptura de toda influencia de maldad y entonces nosotros podamos vivir en la libertad
y proceder a alcanzar lo que dice la Biblia, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. José es el fiel reflejo de la persona madura en la fe que supo superar el rencor y la amargura. Esto es importantísimo considerar. Mire cuántas personas fueron afectadas en su vida por situaciones muy dolorosas, pero por una realidad también de fondo triste, al no tener a Cristo en el corazón, por ende una fe débil, no han sabido procesar sentimientos nocivos como el rencor y la amargura. Mire cuántos casos hemos conocido y cuántas personas estarán ahora mismo tomando la decisión fatídica de quitarse la vida. ¿Y saben por qué? Porque no han sabido procesar sentimientos y emociones insalubres en su vida. Por eso usted que me escucha, mi apreciado amigo, es muy importante, es necesario, es urgente que usted venga a Cristo, le entregue la totalidad de su vida y le permita que Él traiga de su misma presencia la restauración, la transformación y la mudanza de nuestra vida. José, podemos decir, se sostuvo en la bondad y en el amor de Dios, aún cuando las circunstancias se les pusieron muy difíciles. Eso para nosotros debe ser como creyentes otro gran desafío, porque si nosotros no fundamentamos nuestra vida, si no nos apuntalamos en la esencia del amor de Dios y la bondad de Dios, mire, nosotros estaremos viviendo entonces en situación de desgracia. Estaremos entonces tomando decisiones equivocadas, cuando lo que Dios quiere es que vivamos en paz, podamos vivir en gozo, podamos vivir en contentamiento. José es el típico hombre que supo enfrentar las grandes tempestades de la vida. Pero ¿sabe por qué? Porque el Señor fue una realidad plena en su corazón. José honró y bendijo a la familia que le había traicionado. Yo creo que este es otro factor clave. Usted se acuerda, la Biblia dice que los hijos somos llamados a honrar a nuestros padres. Como consecuencia, habrá la bendición, dice la Escritura, tendremos largos años de vida. Yo creo, mis hermanos y mis amigos, que no debemos dejar jamás de bendecir a nuestra familia, de honrarlo, por más situación dura y difícil que hemos estado o estamos viviendo. Yo sé que a lo mejor alguien que me está ahora escuchando estará diciendo, es que usted no sabe por lo cual yo he pasado o estoy pasando. No lo sé, pero el Señor sí entiende la situación por el cual usted está transcurriendo. Pero déjeme decirle, más allá de toda situación dolorosa, el Señor quiere intervenir. Él quiere cambiar, como David lo supo expresar. El Señor cambió mi lamento en baile, en alegría. El único que puede cambiar toda situación oscura, de tristeza y de desilusión es el Señor. Pero ahí está el asunto clave. No es tanto decirle Dios intervé, lo va a hacer, Dios lo puede hacer, pero nos está diciendo no desistas, no dejes de honrar a tu padre, a tu madre, no dejemos de bendecir a nuestra familia. Esto es un factor importante, mi apreciado amigo, que lo podamos considerar. José retrocedió para avanzar. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? Y claro, es muy probable que también salte esta interrogante en el sentido personal. Y usted estará diciendo, bueno, si me va a convenir el poder retroceder para poder yo avanzar en la vida, ¿cómo hago? Porque, claro, inmediatamente estamos también pensando, esto es difícil. Alguien estará diciendo, las situaciones que yo he vivido han sido traumáticas. Es verdad, nadie más que usted lo sabe. Pero permítame decirle de algo que yo sí sé, es que Dios es poderoso, de que para el Señor no hay nada difícil. Para Cristo Jesús, el Señor, Rey, dueño de todas las cosas, Él ha dicho que está dispuesto a intervenir, porque sigue diciendo la palabra, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Ahora, hagámonos esta pregunta.
¿Qué lecciones podemos aprender de la vida de José ante toda situación de tormenta que nos toque enfrentar? Bueno, lo primero, José tuvo un profundo sentido de la grandeza de Dios. Esto quiere decir de que José estuvo siempre consciente de la presencia divina en medio de todas sus pruebas. Yo creo que aquí hay un mensaje contundente para todos nosotros, porque sea que estemos en tiempo de tempestad o no, usted y yo no podemos perder la perspectiva de la realidad de Dios en nosotros. El Señor no solamente nos está acompañando, Él está en nuestra vida. Y siendo esa una realidad plena, entonces podemos decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso mi oración de que nadie, absolutamente nadie, más aún usted que me está escuchando, jamás pierda la perspectiva de estar consciente de que estamos ante la mirada de Dios y que Dios tiene control absolutamente de todas las cosas. Número dos, José admitió honestamente la tristeza y la pérdida de su familia. Admitió honestamente. Esto es un factor clave. El problema es cuando yo también, además de negar mis sentimientos, estoy diciendo que en mi familia no pasa nada. Ahora, más aún cuando las situaciones han sido extremadamente duras en nuestra vida. Entonces, si nosotros queremos salir de todo estancamiento y de todo detenimiento en esta vida, yo tengo que primero reconocer con tristeza, aunque me duela, aunque me toque llorar, y siendo honesto, decir que sí han habido situaciones que han golpeado el trasfondo de mi familia. Pero aquí viene el asunto, tal cual como José. José supo procesar la pena y el dolor de su pasado. Supo procesar. Por aquí viene lo implícito. ¿Cómo es que supo procesar? ¿Cómo es que pudo procesar? Porque sin duda José tenía íntima relación con Dios. Y eso es desafío para usted y para mí en este camino precioso del discipulado, de poder decirle, Señor, dame esa capacidad, de poder maniobrarme en medio de las situaciones que son tempestuosas. Porque siendo así, entonces vamos a tener el debido temple, la debida fortaleza espiritual, dominio espiritual, para poder enfrentar las olas, poder superarlas y poder ir hacia aguas tranquilas. No debemos de minimizar lo que nos pasa, ni menos descartar la posibilidad de perdonar, de bendecir y restaurar a nuestros transgresores. Yo sé que esta palabra puede estar chocando mucho, pero aquí hay dos verdades de fondo. Repito, el problema es cuando yo vivo negando de que no pasa absolutamente nada en nuestra vida. Y eso es un error. Y segundo, Dios me manda y nos manda a todos como sus hijos a que perdonemos, a que podamos bendecir y podamos restaurar a los que nos han golpeado y estropeado. Ahora, usted dirá, es que eso es inconcebible. Humanamente sí. Usted dirá, es que mi hermano me ha hecho esto, mi hermana ha hecho lo de acá y mi otro hermano lo de acá. Yo prefiero estar lejos de ellos. No, mire, como hijo de Dios no podemos pensar de esa manera, porque Dios nos ha establecido en el contexto de una familia, de un hogar, para que a pesar de mantengamos una posición en el Señor y nunca dejemos de ser de bendición para los demás. Porque de lo contrario, ¿quién les va a predicar el evangelio? Ah, claro, uno dirá, el evangelio se lo predica por doquier. Sí, pero es que el mensaje tiene que ser tomado de primera mano. Entonces, cualquiera que hayan sido los conflictos, situaciones, no importa. Pongámonos en las manos de Dios. Digámosles que nos dé esa amplia capacidad de amar y perdonar, porque si lo logramos, ganaremos muchas almas para el Señor. Ahora, consideremos esto otro. José trató con su familia hasta el final de sus días.
ocupándose de ellos económica, emocional y espiritualmente. Bueno, hay que leer las descripciones y la narrativa que hay en el libro de Génesis. Para mí esto es impresionante. O sea, ver a alguien que siempre vivió en la dimensión del amor y que tuvo esa capacidad amplia de volverlos a recibir. Claro, en nuestra condición humana y en una postura de tener dinero, de tener fama, de tener autoridad, uno diría, bueno, aprovecho y mato a todos los que me han hecho daño. Pero José nunca pensó de eso. Él entendió que tenía una responsabilidad con su familia, como usted y yo tenemos la gran responsabilidad como hijos del Señor, dar testimonio, ser instrumento en las manos de Dios para ir y auxiliar a los que están también enfermos emocionalmente dentro de nuestras casas. Génesis 45:7 supo decir, cuando estuvo José al frente de sus hermanos, Dios me envió delante de ustedes para preservarlos, para preservar prosperidad sobre la tierra para ustedes y para darles vida por medio de gran liberación. Qué precioso esto. Mire, alguien que hizo buen uso de su posición, no para destruir a nadie, sino para preservarlos. Es que ese es el sentido de la vida. Cuando uno despierta la realidad del amor, entonces uno entiende de que Dios nos regala oportunidad para ayudar a otros. Ahora, claro, alguien estará diciendo, bueno, José estuvo en una posición privilegiada, con mucho dinero. Bueno, es que no se requiere que usted y yo lleguemos a ser príncipe de una nación. Lo que necesitamos es amor y necesitamos es la fortaleza y la capacidad de poder perdonar y ser instrumento en las manos de Dios para poder restaurar a los que están afectados. José, poniendo esta expresión figurativa, escribió el guión de su vida de acuerdo con las escrituras. Y esto es importante que usted y yo lo asociemos en nuestra vida, porque si ponemos así la expresión, nuestra vida es una película. Y un día la película en esta tierra, hablando en una condición humana, se va a terminar. El telón se va a cerrar. Y como en toda, diríamos, la mayoría de las películas, el fin es un fin de triunfo y de victoria. Pero sabe una cosa, no vamos a experimentar eso si nosotros no dejamos que Cristo siga escribiendo en la realidad de nuestro corazón y de nuestra alma. Ahora, tome en cuenta esto. A pesar de impactos y movimientos sísmicos en nuestra vida, todo lo podemos reescribir con el Señor. Es la única manera para abrir la puerta al futuro. Esto debemos de considerar con mucha seriedad, porque no importa lo que usted y yo hayamos pasado. No importa si a lo mejor hay personas que todavía están en ese plano de burlarse, de denigrarnos o de minimizarnos. El Señor puede hacer nueva todas las cosas, dice el profeta. En medio de la soledad puede reverdecer un gran campo. Donde hay sequía, dice la palabra, puede volver y puede regresar agua de manantial. Solamente Cristo lo puede hacer. Por eso yo le hago nuevamente la invitación, mi apreciado amigo y hermano, venga hoy mismo a los pies del Señor. El Señor nos quiere levantar, el Señor quiere regalar un final feliz en la película de nuestra vida y de toda nuestra familia. Y esto último, José se unió a Dios para ser de bendición. Y aquí hay otra verdad contundente, porque el Señor dijo, parado de mí, nunca nada podremos hacer. Podremos tener dinero, inteligencia, educación, comodidades, pero si el Señor no es el rey de nuestra vida, no hay garantía de un presente y de un mañana mejor. ¿Por qué vemos a José que tuvo éxito? Fue prosperado en todo, dice la Biblia, porque él estaba junto, él estaba unido, él estaba fusionado, él estaba injertado, él estaba soldado completamente con el Señor, su Dios. Por eso
Tenemos que ver, mis apreciados amigos, nuestra vida en perspectiva del destino divino. Es tiempo ya de quitarnos los lentes que nos ha hecho ver como miserables, como personas que no podemos recibir dignidad. Vengamos al Señor, rindámonos a los brazos de nuestro Padre Celestial y dejemos que el Espíritu Santo nos haga ver como Él siempre ve las cosas. Si desarrollamos una vida espiritual saludable, entonces estaremos preparados para decidir en los momentos críticos, preparados para decidir en los momentos críticos. Usted y yo no sabemos qué puede pasar mañana y cualquier situación que sobrevenga, por más fuerte que sea, si nos mantenemos con un corazón puro, con un alma que cada día busca el toque de Dios, mire, Dios nos va a dar sabiduría para poder decidir en una forma correcta. Entonces, retroceder para poder avanzar no es retroceder para quedarnos anclados en el pasado, sino que es algo que debemos hacer en el contexto de la comunidad de fe y con socios espirituales de gran valor. Es que estará diciendo, bueno, ¿qué significa esto? Es que tenemos que ser parte de la iglesia y en ese proceso estar integrados en coyuntura, o sea, permitir que hermanos mayores en la fe, padres espirituales vengan a nuestro lado y nos ayuden en nuestro discipulado espiritual. Retroceder para poder avanzar nos va a hacer sentir un tanto confundidos o inciertos, pero déjeme decirle, es necesario para ir más allá de los muros. Este tema en esta hora es eso el significado. Es como que hemos venido avanzando, corriendo, fatigados en cierta manera, pero el Señor nos pone una barrera de por medio para que hagamos un alto, para poder revisar nuestro pasado, pero no para quedarnos estancados, sino para poder atravesar el muro. Hay un viaje más todavía que tenemos que cumplir de por medio. Eso hablaremos en una nueva oportunidad si el Señor lo permite. Ese es el próximo paso en esta travesía de la espiritualidad emocionalmente sana. Consiste en ir más allá de los muros. Señor, sánanos por favor, sana nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre. Tu Espíritu Santo traiga una transformación y una mudanza, espíritu, alma y cuerpo, para que entonces, tal cual como José, podamos ser de bendición, empezando por nuestras familias y así luego poder ir para alcanzar al mundo entero, para el reino de tu gloria. En Cristo Jesús oramos y te lo pedimos, confiados y creyendo de que tú nos escuchas. En tu santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén, mi hermano pastor. Muchas gracias por su mensaje que hoy titulaba José, un modelo de saber retroceder, ¿no? Creo que todos conocemos la historia de José, sí, en donde él pues siempre estuvo, como usted bien lo decía, unido a Dios, ¿no? Y él entendía que la grandeza de Dios en medio de las pruebas es lo que a él lo hizo llegar lejos, ¿no? A convertirse pues en el segundo después de Faraón en ese imperio de aquella época, ¿no? Que era Egipto. Y entonces, desde allí, pues pudo también ayudar a su familia luego de haber, como usted bien lo decía, procesado ese pasado de daño, ¿no? Que la familia le hizo, pero solo un corazón tocado por Dios obviamente puede proceder de esa manera, ¿no? Entonces, tener claro eso, ¿no? Que en medio de las pruebas, entender que muchas veces es allí donde comprendemos la grandeza de Dios y que las pruebas son necesarias porque nos ayudan a seguir creciendo en nuestra fe, nos ayudan a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento que siempre todos buscamos, ¿no? Porque entendemos que no importa lo que pueda estar pasando, si estamos junto a Dios, todo al final hará para bien y será una bendición, como lo que pasó con José, ¿no? Como bien dice la palabra, a los que amamos a Dios,
todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Entonces, importante, yo creo que destacar es que como personas, como cristianos, ¿no? Como hijos de Dios, debemos aprender a procesar el pasado y no quedarnos en esas ataduras, porque finalmente eso destruiría el corazón, destruiría nuestra alma y de esa manera a veces nos podemos incluso resentir con Dios y alejarnos del camino, ¿no? Entender que todo lo que nos pasa, si confiamos en el Señor, básicamente va a tener un porqué hacia el futuro, ¿no? Y será de gran bendición. Todo es un proceso, no podemos de la noche a la mañana ya tener una fe fuerte si no pasamos por procesos, si no nos quebramos, ¿no es cierto? Y no mudamos nuestra forma de ser. Y entonces allí es cuando encontraremos esa paz, esa sabiduría para poder enfrentar la vida de una manera distinta como un ser amado por Dios y un hombre de Dios que básicamente será de bendición para el resto, ¿sí? Entonces hay que aprender también que las cosas malas son para bien, ¿no? Pero hay que mantener siempre la fe en el Señor y entender que, como usted bien lo decía, la grandeza de Dios es inmensa y lo puede todo. Y el Señor es un Señor de imposibles, ¿no? Y entonces eso lo entendió José y seguramente por eso su proceder fue distinto, ¿no? Frente a la situación que había generado su familia. Él no usó la venganza, más bien usó el amor. ¿No? Y así mismo Dios, ¿no? Jesús, cuando llegó aquí a la tierra también, igual, de la misma manera, muchos pasajes en donde vemos en la Biblia que Jesús, en lugar de usar la venganza como lo haría un humano normal, él buscaba el amor y trataba de ayudar frente a incluso a la gente mismo que lo odiaba y quería su muerte, ¿no? Y entonces él siempre nos decía y nos dejó ese mensaje de amor al prójimo, ¿no? Y eso significa amar al prójimo, no al prójimo que te hace el bien, también al prójimo que te hace el mal. Pero es difícil, ¿no? Como seres humanos que tenemos esa situación allí de a veces, ¿no? De ¿por qué voy a hacerle el bien a alguien que me hizo el mal, ¿no? Pero es que eso es sobrenatural y eso es lo que hace un cristiano realmente que vive, ¿no es cierto?, el mensaje de Dios, amar a los demás como a uno mismo. Y eso no dice ahí excepción, aquel que solo te hace el bien, ámalo y al resto no. Ahí no hay mérito. Yo creo que el mérito está cuando amamos a los que nos hacen daño. Y seguramente también, como bien se mostró con lo que pasó con José, ¿no? Dios bendice también aquello, porque tus enemigos van a empezar a darte cuenta que tú eres una persona distinta y empezarán a respetarte, a quererte y vas a ser de bendición para ellos también, porque serás un ejemplo para ese tipo de personas que tengan darse cuenta, ¿no? De que no es acción y reacción, sino que cuando hay amor, todas las cosas son diferentes y cuando hay amor, hay Dios en la vida, porque Dios es amor. Entonces, hacía un análisis, pastor, no sé si quiera usted agregar algo más. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que nuestra fe en un momento determinado tiene que ser probada. La Biblia dice que nos toca pasar por fuego, la fe tiene que ser pulida, como el oro. Si nosotros decidiéramos, diríamos, yo no quisiera pasar por la tormenta, no está planificado, no lo ponemos, no estamos diciendo mañana espero que esto pase, ¿no? Y hay situaciones en el contexto de familia que han ocurrido y eso fue lo que le pasó a José. Creo que en el desarrollo normal de una niñez, ya entrando en un estado de conciencia, ningún niño estará pensando en lo peor. Él entra en una etapa de adolescencia y de juventud y mire todas las situaciones que no le ocurrió todo en un fin de semana. Es que empezó el viernes su tragedia y terminó el domingo. Y si fuese así, que alguien nos dijera, yo digo, está bien, voy a soportar aquí 3 días. No, fueron algunas horas, fueron algunos años. Entonces, el proceso, eso es lo que no queremos nunca pasar, ¿no? Pero ahí viene el asunto, es cómo yo en el proceso la situación. Ayer justamente conversaba con alguien que nos contaba, estábamos en un grupo, su situación de vida. Claro, siendo una niña de 4 años, no tenía memoria acerca de la muerte de su madre, porque dice que cuando ella cumplió 4 años, su madre falleció. Luego de un corto tiempo, su padre.
Bueno, son cosas que un niño no lo planifica, no lo pone de por medio, ¿no? Pero ella dice, ¿cuánto agradezco? Porque tuve al lado unos abuelos que reemplazaron a esa madre y a ese padre. Lo dieron todo. Entendí el verdadero sentido de la vida y tengo una interpretación clara de las cosas, por sobre todo de la realidad de Dios en mi vida, ¿no? Entonces, claro, si uno se pone en una postura donde no procesa, uno diría, pero Dios, ¿por qué lo hiciste? Y no solo la pregunta, sino quedarnos en una actitud de contienda. Pero note la diferencia, ¿no? Habíamos hablado del guión, o sea, Dios tiene un guión de nuestra vida, es como una película. Puede ser que empieza triste o a mitad del camino se pone convulsionada, pero en medio de todo eso está Él, ¿no? ¿Y hacia dónde nos lleva? Hacia un final precioso, que es la eternidad, encontrarnos definitivamente un día con Él. Pero mientras estamos aquí podemos disfrutar de esto, del perdón, de tener la recepción de Dios tal cual como somos, de ser transformados y de ser libres. Por eso es que Pablo decía, ¿no? Solo en el Señor lo podemos, todo lo podemos en Cristo que no. Por eso yo quiero una vez más aquí decir, si hay alguien que nos está viendo en algún lado, no sé por qué situación ha estado usted pasando, pero déjeme decirle, la mirada tiene que estar puesta en el Señor. Nuestro corazón debe estar inclinado hacia Dios. Dejemos que Él actúe. Hay una garantía plena de que si realmente soltamos todas nuestras cargas, el Señor va a hacer cosas maravillosas. Nos vamos a quedar sorprendidos. Porque Pablo dice, la paz de Dios sobrepasa la capacidad del entendimiento, ¿no? Hasta nosotros mismos nos vamos a sorprender de las obras maravillosas. Dele una oportunidad a mi amigo, al Señor, yo estoy más que seguro que va a venir a una experiencia muy preciosa. Correcto, mi hermano pastor. Yo creo que siempre podíamos indicar también allí, ¿no? No es lo mismo pasar una lluvia, ¿no es cierto?, sin el paraguas del Señor. Yo creo Eh, que cuando tenemos ese paraguas, todo es más fácil, ¿no? Y como eh, usted bien decía, no significa el hecho de que confiamos en Dios, de que no nos va a pasar nada. O sea, es parte de ese crecimiento también, que nuestra fe sea aprobada. Muy bien, pues mi hermano pastor, ok, no sé si nos gracias. ayuda con una oración final. Ok, sí, listo, claro, un privilegio. Padre, gracias por este maravilloso tiempo en que hemos podido meditar y reflexionar. Quiero agradecer por la vida del pastor Peter Escasero, que bajo este libro, esta producción de él, bajo la guía tuya, está sirviendo sin duda a tantas personas a tener luz en su corazón. Bendecimos a él, su familia y el ministerio que tiene, Señor. Y gracias, Padre, por levantarnos, por ayudarnos a hacer un alto en nuestra vida, a retroceder un momentito y poder avanzar. Sabemos que pueden haber murallas muy fuertes, pero contigo podemos atravesar cualquier situación difícil de vida, creyendo que hay cosas muy bellas que todavía tú estás por hacer y lo creemos que seremos testigos de ello. Tu santo nombre así oramos. Amén. Amén. Bueno, esto ha sido un enlace más originado por la Iglesia Redentor de la Ciudad de Esmeraldas, Ecuador, como siempre, esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta entonces, bendiciones. Chao. Hasta pronto.